Continuamos con nuestro tema de hoy y hablando aquí con las doctoras. Me mencionan que cuando se habla del proyecto 991 dicen, ese es el proyecto de los oftalmólogos y los optómetras. Y la doctora levantó bandera y dijo, no, es el de los optómetras, que los Es que es oftalmólogos cierto, quieren no tiene que meterse. ver con ninguna otra clase profesional. Solamente lo que nosotros buscamos con el proyecto 991 es enmendar la ley que regula la práctica de la optometría en Puerto Rico. No tiene que ver nada ni con oftalmólogos ni con ninguna otra profesión en Puerto Rico. Entonces, si yo voy a ir a la oficina suya a atenderme, no meramente por un examen rutinario, sino porque siento algo en un ojo, siento una molestia, y visito su oficina y usted me hace un examen y me dice, mira Jorge, tú tienes que usar un medicamento ahí, yo te tengo que referir a un optómetra, A un oftalmólogo, oftalmólogo. para que el oftalmólogo me haga la receta que tú entiendes Sí, hoy que en estás día lo preparada para hacemos hacerla. exactamente. Por ejemplo, en mi caso personal, en mi práctica, por ejemplo, yo tengo, gran parte de mi práctica es de pacientes de lentes de contacto. Y hay ciertas condiciones que le ocurren a pacientes que utilizan lentes de contacto, ¿verdad? Que son secundarias a, como por ejemplo decir, una úlcera corneal. Esto es una condición que hay que atenderla de inmediato, porque puede traer pues otras repercusiones mucho peor para la visión. Y esto es algo que pues yo teniendo una práctica grande de lentes de contacto muchas veces pues se ve a menudo y es un tipo de condición primaria que yo la sé tratar, que yo la puedo tratar, que tengo la preparación para tratarla, que la traté muchas veces en la escuela de optometría mientras estudiaba y mientras hacía mi práctica, ¿no? Y mientras, ¿verdad? Uno practica con pacientes, pero sin embargo a mi paciente, al que llega a mi oficina, al que me escoge a mí como su experto en salud visual primaria, que confía en mí y en mi tratamiento, yo no se lo puedo tratar. Sabiendo lo que tengo que hacer, sabiendo cómo tengo que tratar y el manejo correcto de esa condición primaria, no lo puedo hacer. Y hoy en día pues tengo que referirlo, ¿verdad? A un oftalmólogo que lo pueda tratar. Y así es como lo hacemos todos. Nosotros hoy en día referimos todas aquellas condiciones que no podemos o que no tratamos, ¿verdad? Pero eso es lo que busca la enmienda a la Jorge, ley. déjame darte otro ejemplo. Nosotros estamos facultados también para, por ejemplo, para remover cuerpos extraños de la córnea o del párpado o en el ojo como tal. Y muchas veces pues los cuerpos extraños pues se van enterrando, ¿no? En el ojo, como decimos, así que la persona a veces espera un día, 2 días y cuando llegan a veces están un poco complicados y hay que removerlos con pinzas especiales para, ¿verdad? Para poderlo aliviar al paciente, porque muchas veces pues vienen ya con sus ojos bien rojos, con mucho dolor, con muchos síntomas, y a veces es algo bien sencillo, bien simple, que nosotros al removerlo, pues tenemos que dar antibiótico unos días para proteger a ese paciente de que no se complique, pues tampoco lo podemos hacer. ¿Ves? O sea, es algo que tenemos que entonces referirlo, y no solamente referirlo nosotras mismas, llamar y conseguirle un oftalmólogo, porque cuando los pacientes llaman a las oficinas de los oftalmólogos, simplemente le dicen que no hay cita, 1, 2, 3 meses, y es una realidad. O sea, y yo no los dejo ir hasta que yo le consigo a la persona la cita bien. El paciente va hoy, va mañana a tal hora y le tengo que concertar la cita, porque ya se considera como una emergencia, porque lo es, tú no puedes esperar para resolver, ¿verdad? Una cosa como esta o como una úlcera, como dice la doctora, no podemos esperar un mes. Son cosas inmediatas, o sea que ya estamos hablando de algo muy importante, estamos hablando de salud del pueblo, algo que es algo que es inmediato. Y tenemos otros casos, digamos, que yo he tenido que referir de sospechosos de glaucoma. Le llamamos así, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que tienen glaucoma, pero nosotros los referimos como, se llama así, propiamente glaucoma suspect. A veces los ponemos la etiqueta y los enviamos exactamente con su diagnóstico, pero comúnmente lo llamamos así. Y a veces me llaman, mire, es que me dieron la cita para 3, 4 meses y yo, qué pesadilla. Entonces tengo que empezar a ayudar a buscar yo a alguien porque obviamente
cuando tenemos un riesgo de pérdida de visión, nosotros no nos podemos sentar a esperar a que pasen esos 4 meses. Es algo, ¿y qué pasa? Mira, como ellos también, mira, los oftalmólogos resulta, porque aunque el proyecto no es de ellos, los vamos a tener que incluir ya, porque en realidad la oposición es clara, ¿verdad? Y ha sido clara por los últimos 25 años. Y ya es necesario que se tome acción, ¿verdad? Que el pueblo entienda la necesidad. Y resulta que el oftalmólogo, entonces, por estar haciendo otros casos ¿verdad? De optometría, ha dejado, no tiene a veces espacio para atender sus mismos casos. Fíjate lo interesante que sería que ellos pudiesen hacer sus casos de oftalmología y nosotros los de optometría y óptica. Y así ellos tendrían más tiempo, porque fíjate, la experiencia que yo tengo con los subespecialistas, que yo le envío, por ejemplo, de retina y de córnea, no tengo ese problema, porque ellos no atienden otros casos. Pero entonces, los que son oftalmólogos generales, que quieren hacer de todo, incluyendo venta de espejuelos, ¿te puedes creer eso? Que eso es como nuestra especialidad, porque nosotros estudiamos óptica. Eso es lo que nosotros estudiamos varios, por decir, años, y nos especializamos en lo que es cursos completos, que yo estoy segura que la parte de óptica, en realidad ellos no tienen ningún conocimiento. Entiendo que lo que tienen es un entrenamiento de refracción, digamos, como decir, unos meses o unas semanas para hacer la refracción, lo que nosotros estamos prácticamente 4 años, te puedes imaginar. O sea, entonces podríamos hacer ¿verdad? Un switch, y que todo el mundo va a salir bien, todo el mundo, ellos van a tener mucho tiempo, como ahora, en estos días tengo una emergencia de retina, yo llamo a este retinólogo e inmediatamente me lo puede ver, ¿ves? Y entonces yo entiendo que eso es una gran diferencia, ¿no te parece a ti? Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Bueno, y yo lo que veo y donde me voy a mantener, ¿verdad? El bien del pueblo, de la persona que necesita la asistencia médica para la condición X que pueda tener en la visión. Vamos a descartar de una vez por todas que ustedes no tienen idea de recetar que no sea Vicine, un comercial para ellos. Que eso podemos ir a cualquier farmacia, lo cogen más y tengo los ojos rojos, y te lo echaste y seguiste andando. ¿Cuál es la preparación específicamente en farmacología que ustedes tienen, que ustedes entienden, no están convencidos, de seguro, que la faculta para poder estar haciendo esas recetas primarias, como usted muy bien especifica? Y voy a seguir haciendo hincapié en eso, amigos, porque cuando se discuten estos proyectos y sale a la prensa, muchas veces se generaliza, se tira una cortina que cubre todas las cosas. Yo lo que quiero es que se den cuenta que en ningún momento, por lo que me expresan aquí las doctoras, los optómetras con este proyecto 991 están tratando de invadir terreno de los oftalmólogos, que ellas reconocen a prima facie que ellas no tienen la preparación para eso. Me voy a referir específicamente a la cirugía. A lo mejor la saben hacer perfectamente, pero no se especializaron en eso, por lo tanto, no están reclamando entrar en el territorio de los otros, sino lo que están reclamando es que se respete el territorio de ellos, de los optómetras. Los cursos en farmacología están desde el primer día, o sea, déjame ver cómo te pregunto. Bueno, Obviamente ustedes se sienten confiadas totalmente, académicamente, de que están preparadas para hacerle estas recetas a estas personas, pacientes primarios. Volvemos, condiciones primarias. Okay. Como dije ahorita, nosotros somos los expertos en salud visual primaria. Y desde que entramos en la escuela de optometría estamos tomando no solamente la teoría, tanto en farmacología general como farmacología ocular, patologías oculares del segmento anterior, del segmento posterior, terapéuticos, manejo de condiciones oculares. Tomamos un sinnúmero de cursos y de créditos para este tipo de manejo, ¿verdad? Y para hacer este tipo de procedimientos desde que empezamos en primer año. Y no solamente en la teoría, como dije ahorita, también en la parte clínica. Porque en la escuela de optometría pues también se ven pacientes de la clínica y nosotros pues con un doctor que nos supervisa, ¿verdad? Al igual que en las residencias de medicina. Y así lo hacemos y eso nos capacita, además de que tenemos que tomar un board, el National Board of Examiners in Optometry, un board que nos pregunta, o sea, nos está evaluando
sobre este tema, sobre terapéuticos, sobre el uso de estos medicamentos para tratar condiciones. Tenemos que revalidar, tenemos que coger una licencia para esto y luego el Estado nos dice que no podemos hacerlo. O sea que Así si de usted se muda para sencillo. Estados Unidos mañana, puedes estar recetando lo Claro, que me está monto en un reclamando avión aquí. y mañana mismo voy. Por eso es que yo pienso que también la injusticia aquí no es solo para los doctores en optometría puertorriqueños, es también para los pacientes puertorriqueños, porque ese paciente de Estados Unidos puede ser tratado por su doctor en optometría y puede manejar la condición que pueda tener primaria, que tiene la preparación para hacerlo y la puede manejar. En Puerto Rico ese paciente no puede ser tratado por su optómetra. Una pregunta que no necesariamente tiene la contestación, a lo mejor puede ser injusta. ¿Cuántos optómetras hay en Puerto Rico? Cerca de 500. No tengo el número exacto, pero somos cerca de 500 practicando. Estamos en 75 de los 78 municipios alrededor de toda la isla. Y muy accesible. ¿Y oftalmólogos? Bueno, tengo que decir que en las vistas públicas que se celebraron tan reciente como la semana pasada, fue la última, ellos mismos no tienen claro cuántos son. Unas veces son 208, otras veces son 211, otras veces son 229. No sabemos. Deben ser cerca de 200. Que obviamente no pueden cubrir los 78 pueblos. Nosotros entendemos que no. Nosotros hicimos una investigación bastante exhaustiva cuando comenzamos a trabajar el proyecto antes de ser radicado en el Senado y encontramos eso mismo. Además de, como decía la doctora Santiago, lo vivimos todos los días en nuestras oficinas, porque nos lo dicen nuestros pacientes. No conseguimos oftalmólogo para X o para Y. Pero ellos dicen que no hay una crisis de acceso a la salud visual. Nosotros entendemos que sí. Bueno, si hay 500 practicando y 200 son 700, por tomar número, ¿verdad? Pues tiene que existir una necesidad en el pueblo para recibir tratamiento, sea primario. Sobre sea... todo, muchos de ellos son subespecialistas, como mencioné ahorita, que solamente Claro. tratan retina, córnea, etcétera. O sea, que se dedican solamente a una parte del ojo. Lo que es, tengo que ir a una pausa, pero cuando regresemos, en el Senado de Puerto Rico pasó la medida. Sí. Tuvimos el aval del Senado en junio del 2014. Amigos, vamos a ver qué pasa en la Cámara. Venimos con ustedes después de esta pausa.